Fregado. Está fregado, Fregado, ¿no? ¿no? Mírese todos los frentes que hay. Usted bien lo mencionaba ahorita. Productores en San Julián, productores en Yapacaní. Más allá que se llamen interculturales o otras, porque al final son los mismos con diferentes nombres. Productores en San Julián, productores en Yapacaní. Transporte en diferentes ciudades. Gremiales en Apronte. El 8 de agosto creo que tienen su ampliado. Una ciudadanía que está sufriendo producto del incremento de los productos de la canasta familiar. La CAO con Congreso esta semana entrante. Entonces hay una parece que un agosto complicado, y un gobierno, un presidente Arce que no atiende a los sectores, porque al final de cuentas percibo que los sectores han entendido que no es con ministros el asunto, que el que toma, el dueño de los chanchos es el que tiene que tomar las decisiones, pues no es el empleado. Y los ministros son buenos para tenerlos a vuelta, son buenos para famosas mesas de trabajo, mesas de diálogo que no llegan a ningún lado. Y la gente necesita solución a sus demandas. Sí. Ahora, presidente Cívico, a mí me parece que las protestas son justas, son realmente, si a uno no le permiten tener diésel y tiene que producir, si por uno u otro motivo argumentan clima, ahora parece ser que tiene que ver con pagos que no se ejecutan o logística. Lo cierto es que los que tienen que solucionar no han solucionado. Uno dice justo todo, las protestas son legítimas, pero dice también, mire, mañana va a ser casi un medio paro cívico el que vamos a vivir, ¿no? Porque van a bloquear la ciudad, no vamos a poder venir ni a la radio, nosotros estamos pensando cómo vamos a transmitir. O sea, de hecho yo creo que ya hay un 30% de parálisis en la ciudad por los micros, hay tolerancia en los colegios, hay por lo menos 30 o 40% de las unidades de micros no están funcionando hace días, están en un virtual semiparo el transporte, pero también uno dice, igual los otros sectores tienen que trabajar. ¿No será que nos estamos tirando un tiro en el pie? Es cierto, si no queda otra, pero yo digo, bueno, si los transportistas, los sectores quieren protestar, vayan a yacimientos o vayan a las casas de los ministros, pero el conjunto de la ciudadanía no se debería perjudicar, más aún cuando necesitamos recursos. Un día perdido en esta situación va a ser dinero para las propias casas, los choferes y lo demás. Usted mismo decía hace unos días, difícil en este momento decretar un paro cívico. Entonces es justo, totalmente de acuerdo, la protesta, nadie puede aguantar más que no se llegue a tener combustible, pero también si bloqueamos, ahí viene el perjuicio a nosotros mismos. No sé qué piensan. Yo creo que, bueno, primero, nosotros tenemos no sé si es cultura, una costumbre, una tradición de respaldar todas las manifestaciones de la ciudadanía, de los diferentes sectores, que se hagan en el marco del Estado de Derecho para reclamar sus reivindicaciones, sus derechos y sus necesidades. Y eso es innegociable, y estamos de acuerdo. Hoy las demandas de los ciudadanos de los diferentes sectores son completamente válidas. Ahora, indudablemente, hoy vivimos una situación que no vivíamos hace, ¿qué?, 20 años, ¿no? Sí, Estamos sí. en una crisis económica galopante. Hoy yo, Fernando Alarach, compré a 12 bolivianos con 30 centavos el dólar. El dólar. Hoy, yo. No es charla, no es que me dijeron que está, ni ninguna aplicación. Algunos dicen que está en 12.15, 12 y más. Yo compré hoy a 12.30. Sí. Entonces, y si lo quiere ver en número, antes con 7 comprabas uno. Ahora con casi 14 compras 2. O sea, lo equivalente, con casi uno compras con 14, casi el doble. Casi $2, lo que antes se compraba con un. Exactamente. En boliviano, sí. Entonces, hay crisis. Y yo vengo de nutrirme de información adicional, porque esto, y discúlpeme, Sí. me voy a ir a otro lado. No, está bien, claro. ¿Usted sabe cómo están los rendimientos de la siembra para esta campaña de invierno? Malísimo. Bueno, $600 millones menos este año van a ingresar al país por el clima, la sequía. pero además la producción. Más o menos al año necesitamos 1.400 millones de toneladas de maíz. 700 produce Santa Cruz, Bolivia, y 700 se importa. De esa producción, supuestamente 700 que tendríamos que cosechar en los próximos días, en los próximos meses, la expectativa es llegar a 500.000. La tonelada de maíz cuesta $250, póngale pluma. Eso normalmente, o hasta hace no mucho, venía de Argentina. El consumo nacional del trigo
harina, para hacer harina, para poner el pan en la mesa, está alrededor de 850 millones de toneladas año. Normalmente Bolivia produce alrededor de 150. Hoy me han dicho que si llegamos a 100, declaremos que sea un éxito. ¿Y de dónde va a salir la plata para darle de comer o para abastecer a los bolivianos de maíz y trigo? ¿Y por qué menciono esos dos? El trigo porque es el pan. ¿Y el maíz? El maíz alimenta pollo, alimenta cerdo y alimenta vaca. Pollo, cerdo y vaca. La vaca también da leche, no solamente carne, da leche. Se va a complicar el abastecimiento de alimentos a la población. Y el otro día creo que aquí lo dije. Hace como 4 meses vengo diciendo, cuidado lo que se viene. Y se ríen. Es con datos, es con información. Ahora, ¿qué hacemos con los que protestan? Están en su derecho. Nos perjudicamos o perjudican a la población y que de repente sí fuera una medida que bloquearan lugares específicos que afecten a los que no atienden las demandas. Sí, es probable. A mí me parece, por ejemplo, fuera a mí me parece, un por bloqueo ejemplo, selectivo. que si van y protestan no dejando trabajar a los yacimientos hasta que solucionen el problema, es menos el impacto sobre el conjunto de la población. O ir a los ministerios, los que tienen la responsabilidad de esto, digamos, es una... Ahora, o sea, con el fin de que no nos tiremos el disparo todos en el pie, ¿no? Ahora capaz que la gente del gobierno pues se alegra que uno los bloquee para que tengan más argumentos para no hacer nada. O ¿no? bueno, Entonces, plantearán el famoso argumento de golpistas, digamos, ¿no? probablemente, momento, ¿no? Porque ya yo lo que dije hoy, ya soy un golpista, ¿no? De eso también vamos a hablar. De eso vamos a hablar, porque es una posición que a mí me sorprendió. O sea, que la plantea el Comité Pro Santa Cruz, pero ya un poco viendo lo que está ocurriendo, presidente cívico, que seguramente ha generado esa propuesta suya de adelantar las elecciones, y ya voy ahí. Sí, de una vez más bien vamos ahí. Yo le pregunto si lo han meditado bien y si qué cree que si realmente puede tener una consecuencia de solución para el país eso. A ver, ahorita hablábamos de los rendimientos de los cultivos, de la producción, cómo pudiera afectar a futuro. Porque esos 700.000, esas casi 900.000 toneladas de maíz, que alguien tiene que pagarlas para que entren del extranjero, llámese Argentina o Brasil, ¿de dónde va a sacar los dólares? Porque es con dólares para comprar. Y aquí no tenemos dólares. Entonces vamos a sufrir desabastecimiento de maíz que alimentan a otros alimentos de primera necesidad, que sostienen, que ayudan a la producción. ¿Y quién va a pagar la falta de trigo para poder producir pan, el pan en nuestra mesa? El otro día yo le dije a usted, 6 de cada 10 panes son con harina argentina. Ahora me han dicho, vamos a llegar a 9, Fernando. Pues esa es la proyección. ¿Y quién va a pagar? ¿De dónde van a salir los dólares para comprar esa harina? O ese trigo para hacerlo harina. Vamos a tener problemas. Ya tenemos problemas económicos. Se van a profundizar. Están argumentando de que unas barcazas con petróleo, con diésel en Arica. En ¿Pero Chile. cuánto es, pues? Que van a 30 empezar a millones entrar, de toneladas de metros cúbicos. Eso alcanza para 24 días, me dijeron hoy. Hoy me hicieron un cálculo numérico. 24 días es eso, Fernando. Y el otro día dijeron, estamos viendo de compensar con 150, un convoy de 150 cisternas que quiere entrar por Paraguay. ¿No es cierto? El consumo diario son 7.500 millones de litros de diésel diario en Bolivia. Resulta que esas sus 150 cisternas, ¿a cuánto? ¿A 50.000 litros? Da 7.500.000 o 7.500 millones. O sea, para un día es el abastecimiento. No hay soluciones estructurales y ese es el fondo, Tufi. Yo estoy convencido de que no hay peor ciego el que no quiere ver y el sordo que no quiere escuchar. Y al presidente se le ha sugerido, y no solamente del comité, y tiene derecho pues a querernos, a no querernos, a escucharnos, a no escucharnos, pero se lo sugiere el comité como una institución civil, institucionalidad civil, se lo sugieren los empresarios que son los que le ponen el hombro al país, se lo sugiere el sector agropecuario que es el que produce para que comamos todo, todo el mundo se lo sugiere, todo el mundo lo pide, todo el mundo lo solicita, y no escuchan. Entonces la terquedad del presidente nos está llevando a una situación. Y de repente soy un poco dramático, pero por ahí estamos encaminados
a lo que sucedió en el 84-85 con la UDP. Y a mí me preocupa. Y nos debe preocupar a todos. Entonces, si el presidente no quiere porque es terco, porque no le entiende, porque no confía, porque su ideología política, por lo que sea, yo creo que corresponde de que él considere, y así lo he planteado, que él considere la posibilidad de adelantar las elecciones. Sí. Estaba, mientras usted contaba su argumento al respecto, revisando un poco, porque puse la noticia en X, en la red social, sobre su anuncio, que a mí me sorprendió, porque ayer lo plantearon también el transporte pesado, que se adelanten las elecciones como una posibilidad. Y hoy lo hace el Comité Pro Santa Cruz, que es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una institución que convoca en Santa Cruz. Y como el otro día que conversábamos, también ya recibí una reacción inmediata de Gabriela Reyes, que se la comenté también anteriormente aquí en mis cuentas. Dice, Larache es operador de Arce, ¿por qué no pide su renuncia? Porque la idea es darle un discurso a Arce de víctima y que este día que está gestando un golpe a pedir a cortar su mandato. Y yo me voy a prestar a que pueda ser procesado por incitar a un golpe. Hay que tener 3 dedos de frente. O sea, la señora, sus limitaciones o su fanatismo por su ex jefe la lleva a hablar burrera. O sea, yo no me voy a prestar a arriesgar mi pellejo para que me acusen de sedición o de golpista. O sea, convengamos. Tonto no soy. Yo he planteado la posibilidad de que el presidente considere adelantar las elecciones. Producto Analice, no una exigencia. Pero es que es lo que corresponde. ¿Usted cree que el presidente va a aceptar? No, que va a aceptar. Pues yo sé que no lo va a aceptar. Todos sabemos que no lo va a aceptar. Bueno, aunque ojalá lo haga. Por lo menos lo considere, lo analice bien. Pero, y además alguien me dijo ya cerca del mediodía, Fernando, pero si en agosto tiene que haber elección. O sea, estamos a un año. De repente los tiempos no dan ni para adelantar las elecciones. Y probablemente, pero yo no soy experto en materia electoral, eso habrá que preguntarle a los que son expertos. Si los tiempos dieran para que las adelante. Alguien me dijo, Fernando, pero adelantar las elecciones, pero primero que se apliquen los resultados del censo. Y sí, también tienen razón. Pero yo estoy viendo la situación económica. No es que no me preocupe los resultados del censo, la distribución de recursos económicos, la distribución de escaños parlamentarios, la necesidad de un nuevo padrón electoral, un padrón electoral auditado, por lo menos, que genere cierta certidumbre. Eso le iba a decir, que creo, me parece, viendo experiencias que estamos viendo en Venezuela y esas cosas, creo que es muy urgente, antes de ir a una elección presidencial, depurar el padrón, por lo menos depurarlo o auditarlo, sin decir crear un nuevo padrón que hay. El otro día hablábamos con Fernando Castedo ahí, ayer, que es un vocal que conoció, un ex vocal, dice es urgente un nuevo padrón, pero no sé si alcanzará. Pero antes de ir a una elección presidencial, para que se garantice transparencia, tal vez un nuevo padrón, tal vez por lo menos una auditoría al padrón. Bueno, ese es el tema de la nueva delimitación de circunscripciones, porque con los datos del censo corresponden más curules para Santa Cruz. Si se hace ahora la elección de manera adelantada, podría perderse esa posibilidad. Pero yo le agrego algo más, presidente Cívico, sobre la conveniencia o no de las elecciones. Yo estaba tratando de digerir la idea, ¿no? Y estudiarla, porque ¿qué pasa si acepta el presidente? ¿Y cómo encuentra la oposición realmente articulada para ir a una elección? ¿No será que el presidente Arce tendría más bien posibilidades de ganarle en este momento a la oposición, como está la oposición también? Y luego, ¿no será que Evo Morales puede más bien aceptar esa coyuntura y tener una mayor ventaja para ir a esa elección desde el punto de vista estratégico? ¿Qué pasa si les gana Arce en esta elección? ¿Cómo se soluciona el problema económico si no se puede? Primero, Evo Morales no puede ser candidato. La Constitución y las sentencias constitucionales lo prohíben. Y él ya no puede. Ahora, la oposición tendrá pues que acelerar su proceso, Tufi. No puede ser que hasta ahora ninguno ha planteado que quiere ir a la candidatura, excepto Vicente Cuellar, que lo he escuchado que quiere ir, pero no se sabe cómo. El propio Branco Marancoví, Mesa duda. Manfred Reyes Villa no se sabe si va o si es opositor también. Bueno, los del búnker, pero no sé si estarán con estructura para ir a ganar una elección. Entonces la oposición, en este momento una elección, no sé si están realmente armados desde el punto de vista político, partidario, para ganar. Y si van tan dispersos, si le van a ganar a Arce. Yo creo que nosotros tenemos 2 ejemplos concretos, bien concretos. El año 2019, Carlos Mesa le ganó a Evo Morales. El fraude llevó a que se anulen las elecciones.
este año 2024, el candidato de la señora Machado, la oposición venezolana, le ganó a Maduro, más allá de todo lo que se haya y se esté viviendo en este momento. Pero se prepararon, presidente Cívico. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando que se preparen? Y esa es una responsabilidad del pueblo, exigirle a los actores políticos que se preparen, pues. Que ya está bueno de seguir calculando. Ya deberían estar sentados, y sugiero, que yo en esto no me meto porque no me corresponde meterme en lo partidario, pero debieran estar compatibilizando estructuras. Hay unas... Es que nos da lecciones, ¿no? Venezuela nos da lecciones. ¿Cuál es el argumento de la señora Machado? Yo tengo el 80% de las actas. Y contra eso, ¿cuál es el argumento de Maduro? No tiene argumento, por eso que no los muestra. Entonces ya debieran estar los partidos políticos o los que pretenden ser candidatos sentados y viendo cuáles son las estructuras. ¿Quién va a atender? Y voy a hablar, en este por ejemplo, momento no, parece que no las tienen. Parece, ¿no? que no las tienen. Parece que no hay estructura y mucho y de menos aquí a un año sentarse. podrían tal vez tenerla, pero en este momento... Pudieran construir, Ajá. pudieran trabajar y garantizar que en cada mesa haya un veedor, control electoral. Eso con lo que nos vienen ganando y que venimos argumentando que nos estafan en las papeletas o los votos cada que los cuentan en las mesas, en los recintos electorales. Presidente Cívico, se va a sumar enseguida el rector de la universidad Con todo también a gusto. esta mesa, porque lo que ha planteado hoy día, yo creo que mueve un poco el tablero, por lo menos de Santa Cruz, y luego esto va a irradiarse nacionalmente. Ya hay algunas reacciones, por cierto, ¿no? Leía una nota de Leonardo Loza, el senador del MAS, que decía, tal vez había que analizarlo. O sea, le ha dejado la pregunta, vamos a ver si la pueden poner en la producción. Y después decía... El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, he leído también ese titular, que al plantear un acortamiento de mandato de Arce, se confirma que hay una intención de golpearlo, de dar un golpe de Estado en esta coyuntura, por eso hay tantas protestas que se están articulando. ¿Qué piensa? Yo pienso que el señor Montaño pues no tiene valor civil para hablar. Ni siquiera lo que él tiene que administrar lo puede administrar bien. Convoca reuniones en el sector transporte, que es el que él tiene que atender, no asiste. Y no asiste porque no lo reconocen. Porque no lo reconocen como una persona fiable, de palabra, un interlocutor válido para el sector. Entonces, el señor Montaño, pues, poca seriedad ha tenido en el desarrollo de sus funciones. Ahí viene un poco la crítica que hacen algunos, ¿no? Que se le está dando el argumento al gobierno con este planteamiento de adelantar las elecciones para que digan que hay un intento de golpe de Estado. Pero imagínense, pues, entonces yo no puedo decir lo que pienso, porque algunos creen de que voy a dar argumentos. El ejercicio de la democracia es decir lo que uno piensa. Y yo respeto a toditos, a todos los escucho. Entonces yo creo de que, y preocupado por cómo está el país y por cómo creo que viene, y la mala atención del presidente, producto de su terquedad, no voy a decir incapacidad todavía, pero necesitamos un cambio. Por eso le planteé claramente, permita que los bolivianos elijamos a alguien que administre mejor el Estado y que nos dé soluciones. Presidente Cívico, ¿esto lo han discutido en el directorio o es una posición...? No, lo hemos conversado. Yo estaba con mi vicepresidente hoy. vicepresidente. Estaba conversado con mi comité ejecutivo. Ellos están de acuerdo Sí. con la posición. Sí, de repente el momento hubo allí una conversa que si era oportuno. No discusión, intercambio de criterios. Debates. Sí, más charlado porque al final creemos de que necesitamos soluciones. Y creo que todos los bolivianos van a estar de acuerdo en que necesitamos soluciones. Y si alguien no te da solución, es necesario que ese alguien dé un paso al costado. Por lo menos lo considere. Pues todos piden soluciones, todos tenemos problemas y todos pedimos soluciones. ¿Quién es el encargado de dar las soluciones? La cabeza del Estado, el presidente. ¿Usted duda que el presidente Arce, está llegando el rector de la universidad, lo vamos a sumar a esta mesa? ¿Cómo está, Vicente? Buenas tardes, gracias por venir. Estamos con el presidente Cívico, dos referentes aquí en el ámbito de la definición de la agenda política del departamento, yo creo, y bueno, con incidencia nacional, analizando la propuesta que ha hecho el presidente Cívico. Ambos estuvieron también ayer en el foro de la CAINCO, ahí lo vimos, al rector conversamos un rato, igual a Fernando, y otros personajes del ámbito y actores políticos. Creo que no sé si es la primera vez que van al foro ambos, pero había mucha gente, quiere decir que hay mucha preocupación, ¿no?, con lo que estaba viviendo. Don rector, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, Tufi. Fernando, buenas tardes. Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan. Sí, evidentemente todos los foros y las actividades que hace la CAINCO es bien concurrida, ¿no? El año pasado igual fue un foro exitoso.
se hicieron recomendaciones puntuales el año pasado sobre el uso de la biotecnología, sobre la liberación de las exportaciones, la capacidad que tenía la región y el país para exportar carne con alta genética, y se planteó en ese momento que de 18.000 toneladas se podía subir a 50.000 toneladas y eso podría generar buenos ingresos en divisas. También se habló de que podrían subirse los porcentajes del uso del etanol. Entonces se lanzaron medidas concretas como recomendaciones. Lamentablemente tenemos un gobierno que es ciego, sordo y mudo y no escucha. Entonces pueden haber muy buenas ideas, buenas recomendaciones, buenas propuestas para cambiar el rumbo de este país, pero el gobierno, está claro, prioriza los temas políticos e ideológicos y no los problemas estructurales que generen bienestar para la población boliviana. Bueno, rector, nos estaba explicando el presidente cívico la propuesta que ha hecho hoy al país y al gobierno de adelantar las elecciones presidenciales. Yo le expresaba algunas dudas y lo estábamos discutiendo. Usted ha mostrado o expresado su intención de ir a una elección presidencial. ¿Qué piensa sobre esta propuesta en relación a la coyuntura que está tan difícil y el Comité Pro Santa Cruz plantea adelantar las elecciones? Yo le decía, pero la oposición está realmente preparada para ir a una elección, no vaya a ser que Arce le gane con el aparato que tiene de poder, o sea, el gobierno mismo, le gane en unos 3 meses si se diera ese adelanto de las elecciones. ¿Cómo ve usted la propuesta? Claro, yo creo que el Comité Cívico ha hecho esta propuesta no haciendo cálculos políticos y pensando en intereses individuales. Si uno piensa en uno o en los intereses individuales, es muy difícil lograr pues el bienestar de la ciudadanía. Yo creo que el Comité Cívico y otros sectores han planteado adelantar las elecciones, pero creo que no implica tampoco acortar el mandato. Lo que pasa es, a ver, en economía hay algo que es muy importante, la confianza de los agentes económicos. Cuando los agentes económicos pierden la confianza en el gobierno, ninguna medida va a tener los resultados esperados. Y este gobierno ha perdido credibilidad. La población no tiene confianza en la institucionalidad que se ha generado en este gobierno. Además, este gobierno ha descabezado todas las instituciones, ha roto la institucionalidad que debería primar y además un gobierno serio debe encuadrarse en el marco de la ley y de la Constitución. Entonces, esta es una propuesta casi como un grito desesperado de la población para que venga alguien y solucione los problemas, porque está claro, estos problemas van a seguir y se van a profundizar mientras siga el gobierno del MAS. El MAS no va a solucionar los problemas que ellos han generado. ¿Quiénes han quebrado la economía? El MAS. ¿Quiénes han endeudado al país? El MAS. ¿Quiénes no han invertido en exploración y por eso no tenemos combustible? El MAS. Entonces no puede ser pues que el MAS en este momento sea una opción. Yo no creo de ninguna manera que ni Evo ni Arce ganen las próximas elecciones. Ahora, de eso Evo estoy Morales está seguro. intentando capitalizar este mal momento también políticamente, en uno de los más críticos, ¿no? Sería una ingenuidad del pueblo boliviano. El pueblo boliviano es un pueblo muy sabio. ¿Cómo puede votar si tanto Evo como Arce han gobernado este país durante casi 2 décadas y la única herencia que nos está dejando es un país altamente endeudado? Por si acaso usted es un deudor en este momento. Aquí el presidente del Comité Cívico, todos quienes estamos en esta mesa, somos deudores. Nunca en la historia, hay 2 hechos que hay que relevarlo. Nunca en la historia habíamos tenido un país tan endeudado como lo tenemos ahora. Este año va a alcanzar a 14.800 millones la deuda externa, casi 20.000 millones de dólares la deuda interna, 42.000 millones de bolivianos le deben las empresas creadas por el MAS al Banco Central, y de hecho hay muchas deudas que no están claras y no sabemos. Entonces, y el otro hecho es que nunca en la historia de este país ha existido un gobierno que ha recibido tantos millones como el gobierno del MAS. Casi 60.000 millones de dólares por la venta del gas. Los hospitales no tienen médicos, no tienen medicamentos, y don Arce Catacora, cuando era ministro de Economía, ha firmado el cheque para que le construyan un
un museo al señor Evo Morales por casi 50 millones. Es una barbaridad. ¿Será que el pueblo no se va a dar cuenta de esto? ¿Será que el pueblo, llegado al momento, no va a valorar la barbaridad que ha hecho don Arce y don Evo? Entonces, yo no creo que don Evo tenga la capacidad de capitalizar. Porque don Evo no ganó porque era pues el gran líder, porque era un tipo bien formado. Ganó por el cansancio del pueblo con los mismos de siempre. Y hoy se va a repetir la historia. El pueblo está cansado de los mismos de siempre. Tenemos un masismo que está casi 2 décadas y tenemos los mismos de siempre intentando nuevamente postularse para presidente. Rector, entonces esto es muy importante, ver qué voces están de acuerdo con lo que plantea el Comité Cívico, porque ayer cuando lo planteó el transporte pesado, ya empezaron a surgir las reacciones, ¿no? Dijo el ministro de Obras Públicas, están queriendo acortar el mandato, esto es un golpe, más aún las movilizaciones. En su caso, ¿está de acuerdo también con la idea del presidente cívico de que se adelanten las elecciones? Claro, yo no he escuchado la propuesta, perdón, pero sí creo que se pueden adelantar las elecciones sin cortar mandato. Es algo que podría ser. O sea, que concluya Arce que podría su ser mandato, pero que las elecciones se adelanten. Se adelanten. Porque eso va a generar confianza en los agentes económicos. Le va a devolver la esperanza al pueblo boliviano. No va a recuperar la economía de este país mientras siga el MAS. Estamos en un callejón sin salida y quienes administran este gobierno por casi 2 décadas lo saben perfectamente. En ese sentido, estamos, por lo visto, según el análisis, vamos a ver si es así, vamos a ver qué opina Fernando, han habido en este periodo democrático 2 acortamientos de mandato, tercero, entre comillas, el de Evo Morales por otra razón, digamos, ¿no? Pero a ver, la UDP por motivos económicos y también una crisis importante ahí, política y económica. Parecida a la de ahora. Parecida a la de ahora. Después vino el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada también, que no pudo terminar su mandato. Hubo sucesión y luego un presidente de la transición. Bueno, vino lo de Evo Morales con lo de Yanine Áñez. Ahora estaríamos, si se da esta elección adelantada, aunque el rector plantea que termine su mandato Arce, pero que se adelanten las elecciones, ¿en una situación parecida, Fernando, a la UDP o a los otros momentos? Yo creo que es lo más parecido a la UDP. Y me explico. La necesidad de darle, y bien lo ha graficado Vicente, rector, la necesidad de darle confianza al pueblo de que puede haber una luz al final del túnel es el motivo por el cual nosotros solicitamos que se considere el acortamiento de mandato. Y esto es básico. En nuestros análisis hemos visto que estamos en una crisis económica profunda, voy a ser reiterativo, que puede llevarnos a los niveles de la UDP del año 84-85. Y es lo que no podemos permitir los bolivianos. Entonces la responsabilidad de quien fue electo para gobernar y darle certidumbre a este país está también en tener la capacidad de considerar dar un paso al costado o no. Y es la misma decisión que tuvo Siles, adelantar las elecciones. Y eso es lo que planteamos. No necesitamos llegar a un caso extremo como aquella época. Estamos encaminados. Y como bien dice Vicente, no lo va a solucionar. Si medio país le ha dicho no es así, es por este lado, y el señor sigue con lo mismo, entonces está claro. Volvamos al dicho, no hay peor ciego que no quiere ver y sordo que no quiere escuchar. Entonces tenemos 2 ideas, 2 planteamientos importantes de 2 líderes en este momento en Santa Cruz. Fernando Larach con su directorio que dice adelantar las elecciones. El rector dice adelantar las elecciones pero dejarlo terminar el mandato al presidente Arce. Ya vamos a ver qué otras voces surgen. Por cierto, ya hay alguna reacción del gobierno que dice que al plantear algo así es una actitud golpista y encima con los bloqueos. Y ha dicho Leonardo Loza del lado de Evo Morales que podría analizarse esta posibilidad, por lo menos hay una declaración que hemos visto. Ahora, rector, hablábamos con Fernando, pero ¿está preparada la oposición para vencer en este momento, si se adelantan las elecciones al MAS, a Arce? Bueno, ha dicho Larach, el Fernando, que Evo no está habilitado, pero la oposición, que parece no tener, bueno, usted tiene la aspiración, lo ha manifestado, tiene un instrumento, pero ha expresado que quiere ir. Pero, por ejemplo, otros, Manfred Reyes Villa no se sabe si finalmente quiere ir. Mesa tampoco ha planteado, ha dudado en algún momento, si hablamos de por lo menos los inmediatos referentes de la oposición. También Samuel Oria Medina no ha concretado una intención oficial de ir. Y bueno, así está también, bueno, la gente del búnker con Zambrana están construyendo una idea, pero están ahí.
sin partido, diríamos, ¿no? Entonces, si se tienen que hacer estas elecciones adelantadas, rector, ¿están preparados los opositores para ir con la intención de ganar? A ver, hay tres escenarios, ¿no? El primero, hay que reconocer que todos los sondeos, todas las encuestas que se han hecho, en todas las encuestas que se han hecho hay un 70% de rechazo al MAS. El pueblo está cansado. Por lo tanto, nosotros estamos seguros que el MAS no tiene nada más que ofrecerle a los bolivianos. Por lo tanto, cumplió un ciclo en la vida política de este país. Hay un segundo escenario donde están los políticos tradicionales que usted menciona. Vamos a esperar nosotros que ellos se acomoden, que ellos decidan si van o no van. 30 años están viviendo en la política. Don Manfred, de repente creo que es el más antiguo, más de 30 años desde concejal, alcalde, gobernador, alcalde, don Mesa, don Tuto, don Samuel, creo que 2 o 3 de ellos ya fueron presidentes. ¿Qué más le van a ofrecer al país? ¿Por qué lo mismo de siempre? Y es por eso que nosotros hemos decidido construir una nueva alternativa con una nueva visión del país. A ellos el pueblo boliviano ya le dijo no, y por lo tanto también cumplieron un ciclo en la vida política de este país. Es el momento de nuevos referentes. Ahí nos inscribimos nosotros somos visualizados a nivel nacional, tenemos estructura en todos los departamentos y sí estamos en condiciones de enfrentarlo al MAS y de derrotarlo al MAS, porque somos conscientes del rechazo que tiene en este momento el MAS por la población boliviana. Ahora, su proyecto, sí, rector, no tiene una sigla todavía, ni partido como para ir. ¿Qué faltaría en ese caso? No le falta nada a ¿Sí? ¿No le falta? Para darle seguridad. ¿Ah, sí? no le falta nada, no le falta nada. Pero tendría que registrarse ante la Sí, Tribunal pero Electoral. Todavía hay que esperar primero cuando el Tribunal Supremo Electoral diga cuáles son las siglas habilitadas y cuando salga la convocatoria. En este momento decir que somos candidatos sería caer en un error. ¿Por qué? Porque seguramente nos inhabilitarían, como ha ocurrido con el señor Suárez en el Beni. ¿Por qué? Porque ellos manejan pues todas las estructuras de poder. No hay independencia de poderes, manejan el órgano judicial, manejan la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen influencia en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces sería un error en este momento decir, sí, me voy a inscribir con esta sigla y así. Esperemos que salga la convocatoria, pero sí tengan la seguridad ¿Y la que nosotros estamos preparados. ¿Y la universidad la dejaría de inmediato si ocurre este adelanto de elecciones? No, lo que pasa, a ver, primero que ninguna autoridad electa está obligada a renunciar. Por eso es que los alcaldes no renuncian, siguen de candidato. El presidente hace 20 años que está en campaña, desde cuando era ministro de Economía, y no está inhabilitado. Entonces esperemos cómo se manejan las cosas. Estamos en condiciones nosotros de enfrentarlos a los del MAS y de derrotarlos también democráticamente. Ahora, Vicente, en el análisis que hacíamos con Fernando, igual se planteaba el tema del padrón. Ir con este padrón a una elección inmediata genera desconfianza. Sí. Y el otro tema, las circunscripciones. Santa Cruz tiene que discutir y conseguir los curules que el censo les darían a partir de agosto, digamos, ¿no? A ver, nosotros como Universidad Autónoma Gabriel René Moreno hemos presentado hace creo que unos 20 días atrás un proyecto de ley para abrogar la ley 1057 de mayo del 18. ¿Por qué? Porque en nuestro criterio el Tribunal Supremo Electoral está intervenido por el Poder Ejecutivo, porque ha metido a la JETIC y ha metido también al CEGIP. La JETIC depende del Ministerio de la Presidencia y el CEGIP del Ministerio de Gobierno. ¿Quién es el que entrega el carnet de identidad en este momento? ¿El CEGIP? ¿Acaso no han aparecido narcotraficantes con 1, con 2, con 3, 4 identidades? Entonces, ¿cuál es la seguridad que nos dan esas instituciones del Estado? Nosotros hemos planteado que se abrogue esa ley y estas dos instituciones pasen con autonomía a ser manejadas por el Tribunal Supremo Electoral. Esa es la primera parte. La segunda parte, debemos dotarnos de un sistema de registro biométrico y actualizar los datos del padrón electoral. Creo que ha dado una buena señal los miembros del Tribunal Electoral al entregar el padrón a todos los líderes políticos que asistieron a esa reunión. Pero eso es una parte.
nosotros debemos buscar los mecanismos idóneos para transparentar y limpiar el padrón. Entonces, pero si estos órganos del Ejecutivo están influenciando con información en el seno del Tribunal Supremo Electoral, es muy difícil lograr transparencia en el padrón electoral. ¿Tenemos dudas? Sí tenemos dudas, porque no confiamos en las instituciones de Estado, porque todo está desinstitucionalizado. Entonces, es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo, creo que del Comité Cívico, que ha venido ya manifestándolo durante todo este tiempo, y de todas las instituciones y entidades cívicas del país, y de cualquier ciudadano. Duda del padrón y plantea transparencia y además un nuevo padrón electoral para entrar en igualdad de condiciones y para que después no nos hagan lo mismo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, al final de cuentas, tienen un Consejo Nacional Electoral, tienen la tecnología, pero obviamente, ¿dónde está la falla? En el accionar de las personas, y ocultan información y por lo tanto a partir de ese momento dejan de ser instituciones transparentes. Fernando, estábamos al comienzo de la entrevista justo hablando con Fernando que la oposición parecía dispersa o parece estar dispersa. El rector dice que tiene ya el instrumento y que está listo. Usted decía, de una vez defínanse, ¿cómo lo ve este asunto? Es que yo creo que eso debe suceder. Debemos tratar de construir consensos, construir unidad para avanzar en conjunto. Y yo lo decía hace rato, el 2019, el cerrar filas en torno a Carlos Mesa nos llevó a ganar la elección. En realidad llevó a que Carlos Mesa gane la elección. Y el 2024, en Venezuela, hace pocos días, 28 de julio, la unidad de las plataformas de oposición, de los partidos de oposición, llevó a ganar las elecciones. Hoy, y bien hace referencia a Vicente, todas las encuestas muestran de que la oposición puede ganarle al MAS. Quizás no por mucho, pero puede ganarle al MAS. Entonces hay que trabajar en conjunto para ganarle al MAS, porque solamente ganando al MAS podemos cambiar la crisis estructural, no solamente económica, política, social, que nos está dejando producto de 20 años, o casi 20 años de mandato. Si no le ganan los partidos de oposición al MAS, va a seguir lo mismo. Y agárrate, Catalina, ¿no? ¿Usted cree que debe ser una candidatura única? Yo creo que debe buscarse la mayor cantidad de consenso. Ideal que fuera una candidatura única, pero al final, bien dice Vicente, el pueblo boliviano es sabio y votará por quien tenga las mejores condiciones y que tenga el mejor proyecto. Yo tengo confianza en aquello. Vicente, rector, ¿una candidatura única es posible estructurarla rápidamente así? Yo diría que es difícil, pero no imposible, ¿no? A ver, ¿qué se entiende por unidad? La unidad no es un acuerdo solamente de los actores políticos. La unidad se debe dar en torno a un proyecto de país, a una visión de país. ¿Qué planteo yo para sacar a este país de la profunda crisis económica? ¿Qué planteo yo para devolverle la seguridad jurídica a los emprendedores, a los empresarios? ¿Qué planteo yo para garantizarle sus derechos fundamentales de usted como ciudadano? Entonces, una nueva visión de país, una nueva forma de actuar es lo que nos debe unir a los bolivianos. Yo no comparto mucho de que la unidad de Tuto, de Carlos Mesa, de Samuel nos va a dar la victoria, ¿no? Seríamos muy ingenuos en pensar eso. Pero sí, esas personas que hago mención, son personas valiosas por la experiencia que ellos tienen y deberían apoyar a un proyecto nuevo. ¿Sabe qué? Ha llegado el momento, Tufí, Fernando, que la oposición necesita renovarse. No podemos tener la oposición de siempre, de hace 30 años. La oposición debe renovarse y para ello necesitamos la participación de todos para construir ese país con una nueva visión. Voy a cerrar un redondeo en base a lo que nos dicen algunos oyentes que siguen. Maye Suárez dice, para la salud económica de Bolivia sería bueno adelantar las elecciones, pero ¿y qué del aparato electoral? Se necesita una auditoría primero, es un criterio. Isidora Frey dice, buenas tardes, si la oposición no se une en un solo frente, el MAS gana porque aunque estén peleados se van a unir al final.
Son algunos criterios, ya le voy a pedir también al respecto alguna idea. Fanny Jiménez dice, no me parece acertado adelantar las elecciones, hay que hacer una estrategia para enfrentar unas elecciones con un nuevo padrón y seguir la misma ruta de Venezuela para evitar el fraude del 2019 y 2020, dice. Hacer unas primarias abiertas para ir con un solo candidato. Maye Suárez dice, la unión de la oposición es muy importante, que ya no jueguen con el pueblo. Miguel Barberí dice, posiblemente Caín, Cocao y Anapo tengan un camino para aplacar tanto debate económico. Sin embargo, tienen al frente un aparato socialista masista que lo que sea que se les presente, si no les sirve para tener más poder, simplemente no les importará nada y seguro van a preferir hasta que el país se queme hasta lo último. Así funciona el poder en gente dañina, dice. Y así hay distintas posiciones. Bueno, si los bolivianos no nos unimos para derrotar al MAS, estamos perdidos, dice Jorge Ángel. Y bueno, también Fanny Jiménez dice, usted, señor rector, se debe ocupar de mejorar la calidad del sistema universitario. Son algunas de las posiciones. Si desean comentar algo de esto, como ustedes habrán escuchado, rector, para ir cerrando, y luego Fernando. Bien, creo que todos tienen razón. Solamente para responder al último mensaje, yo invito a esa persona que vaya a la universidad. La universidad ha cambiado, pero ha cambiado no solamente en infraestructura. Tenemos un nuevo modelo académico. Hemos dado estabilidad a los docentes. Nos hemos puesto al día con la tecnología. La universidad ha recuperado el protagonismo institucional. Ha dejado de ser esa institución ciega, sorda, muda, que no se inmutaba por lo que pasaba en su entorno. Ahora nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta institución universitaria. Yo le invito a todos aquellos que tienen duda, porque lamentablemente somos nosotros desde adentro los que nos hacemos daño. Somos nosotros desde adentro los que jalamos para abajo y no buscamos los puntos de coincidencia para hacer lo que muchos plantean, la unidad de todos, en torno a un proyecto, no en torno a una persona. Busquemos primero y construyamos el proyecto, después elegiremos a la persona que tenga la capacidad de conducir, de llevar adelante ese proyecto y de conducir este país. Aprovecho la oportunidad para preguntar algo de coyuntura para ir cerrando a Fernando, y si quiere también agregar el rector algún criterio, pero acaba de confirmarse la elección de una asambleísta indígena como gobernadora interina de Santa Cruz por un par de días. Había también, esta es la sesión, la votación le ha dado la gobernación, en este caso a Aida Micaela Gil, es de la bancada indígena. Habían 3 posibilidades que creemos proponga. También el MAS tenía su candidato y con 18 votos ha ganado la asambleísta Aida Micaela. Hay quienes anticipaban que podía ser alguien del MAS el gobernador interino en estas próximas horas, lo que iba a ser un punto de quiebre o por lo menos un hito en Santa Cruz. ¿Qué piensa Fernando al respecto? Segunda vez que una mujer es gobernadora y segunda vez que una persona de origen indígena es gobernador. 18 votos, una cantidad importante, son casi 2/3 de la votación de la Asamblea Legislativa Departamental. Entonces esperamos que la asambleísta puede hacer un buen trabajo por el bien de los cruceños. Aunque son pocas horas, pero pocas horas, dos días. Es simbólicamente importante, sí, hablando de escenarios electorales, ¿no? Indudablemente, ojalá pueda... o de escenarios políticos. Hacer bien lo poco o mucho que pueda hacer estos 2 días. ¿Rector, algún criterio al respecto? No, solamente nosotros también esperamos la unidad de todas las personas que quieren construir una nueva región y un nuevo país, ¿no? Lamentablemente nuestras instituciones están fraccionadas, internamente tienen muchos problemas. En otro momento de repente no se daba esto, pero bien por la asambleísta indígena. Quienes venimos de tierra adentro sabemos también que podemos tener una oportunidad en la ciudad. Lo único que sí nos haya afectado, a mí me haya afectado, y hayamos puesto en tela de juicio si es que los masistas estuvieran pues en la gobernación. Eso sería, también Fernando. Eso sería una barbaridad. Eso sería una barbaridad. ¿Por qué? Porque es decir, hay que predicar con hechos, ¿no? Si nosotros estamos en contra de este gobierno, no podemos apoyar pues a los miembros del gobierno en ningún escenario. Entonces, bien por esa asambleísta indígena, es algo que muestra que también pueden darse una apertura
para personas de todos los niveles y de todos los estratos sociales y de todas las regiones y de todos los lugares del departamento. Bueno, y Fernando, el presidente cívico, destacaba primera vez en la historia que la gobernadora interina es una mujer. Segunda. ¿Quién fue? Ruth Lozada. Ruth Lozada, cierto. Sí. Aida Micaela Giles, asambleísta indígena chiquitana. Sí. 18 votos a favor, 2 en contra. Gobernadora interina del gobernador en ejercicio, que también está cubriendo en este caso el cargo por la aprehensión, la detención de Luis Fernando Camacho en Chonchocoro. Así está la situación de Santa Cruz. Le agradezco a ambos. No estaba pensado que nos encontremos, pero bueno, yo le había pedido a la producción que hablemos con Fernando y no lo encontraban. Fernando vino, le agradezco mucho haber venido directo, y también con el rector para escuchar su posición en relación a lo que ha planteado el Comité Pro Santa Cruz. Hemos buscado también la voz oficial del gobierno, estamos gestionando para ver si responde a la propuesta del Comité Pro Santa Cruz, siempre en el ámbito de la pluralidad. Sí, un comentario más. Sí. Es que lo que dice Vicente tiene lógica y es cierto. La unidad no puede darse en torno a caudillo, es en torno a proyectos, en torno a alternativas, en propuestas para cambiar el país. Y en eso estamos completamente de acuerdo y lo venimos diciendo hace tiempo. Pero además, hay que recordar, el Comité Pro Santa Cruz ha presentado al departamento la propuesta de un país diferente con el proyecto de la nueva relación con el Estado. Ahora es interesante, perdón que lo interrumpa, considerar la propuesta que ha lanzado Caínco, más allá que, porque hay una propuesta en términos de modelo, ¿no? Económico. ¿Cómo lo ves, rector, que usted estuvo ahí? ¿O está en desacuerdo con algunas veces? Sí, seguimos prolongando un poco. No, por favor, los aportes de... No podría ser un programa de gobierno. De un sector parte de un que programa es muy de gobierno importante del aparato productivo, hay que tomarlos en cuenta. Hay muchas cosas que son importantes, que hay que rescatarlas, pero además aquí no hay que descubrir nada. La propuesta la debemos construir entre todos. Correcto. Tienen que estar los de Caínco, tienen que estar los de Lacao, tienen que estar los ganaderos, tienen que estar los jóvenes, las mujeres, los varones, todos. Y no necesariamente pertenecer a un partido político. Solamente nosotros necesitamos que vengan las buenas ideas para armar ese proyecto y ponerlo en consideración del pueblo boliviano. De todos los estratos sociales es importante el aporte, de la gente del campo, la gente de la ciudad, porque lo que ha hecho este gobierno es tratar de confrontarnos entre Occidente y Oriente, entre campo y ciudad. Eso ha generado pues un gran problema de convivencia pacífica inclusive. Entonces creo que es el momento de dejar a un lado los colores políticos, ideológicos y pensar en el bienestar de todos los bolivianos. Así cortito, Fernando, el rector dijo elecciones adelantadas sí, pero dejándolo que termine de darse su mandato. ¿Ahí está de acuerdo usted? Es una variable interesante. No la había pensado. La va a pensar. Obviamente hay que... Y después nos dirá su posición ya más oficial. Lo cierto es que necesitamos certidumbre. Y yo reitero mi planteamiento, que piense el señor en la posibilidad de adelantarlo. Si es una variable interesante el planteamiento de Vicente de que tengamos ya presidente electo y para que vaya haciendo un trabajo de lobby, puede ser internacional, es una variable interesante si nos va a dar una solución. Pero al final lo que necesitamos todos es solución a los problemas. Bueno, Fernando, le dejo picando para la próxima entrevista la pregunta siguiente. Si apoyaría a un candidato, ¿cuál sería? Aquí está un posible candidato. Me dirá si votaría por él en el próximo programa. No, después del 26 de febrero conversamos esto. Después del próximo Mientras año. sea presidente cívico no puedo hablar de política partidaria. Después del 26 de febrero, lo que quieran hablemos. ¿Se va a ir el 26 de febrero? No, termina mi mandato el 26 de febrero del año que viene. No va a buscar no hay reelección. El Comité Pro Santa Cruz no admite reelección. Nosotros tenemos un mandato de la Asamblea de la Cruceñidad de, entre comillas, gobernar por 2 años. Y 2 años, afuera, venga otro. Candidato a la alcaldía. Gracias.